el doctor Alex Escalona, la doctora Brenda Ceballos, la doctora Natalia Pampillón, Carmencita Callejas. Y también quiero explicarles de que tenemos la oportunidad también de que los expresidentes empiecen a participar con nosotros también, perdón, los presidentes actuales de cada uno de los países miembros estén compartiendo con nosotros. Esto es una iniciativa del Consejo Consultivo, pero quien ha insistido un montón con esto ha sido Nelson Rodríguez de México, quien nos dijo, bueno, ¿por qué no hacemos también un solar webinar acerca de la suplementación de distintos procedimientos? Así es que, Nelson, yo solo quiero darle la bienvenida a todos ustedes. El jefe aquí es Nelson, así es que tú mandas, Nelson, el micrófono es tuyo. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes y sobre todo a cada uno de ustedes, queridos amigos de Latinoamérica, por compartir con nosotros. Ya tenemos 120 participantes en este webinar. Así es que, sin más preámbulo, Nelson, démosle. Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a los panelistas por aceptar la invitación. Y quiero, como a manera de preámbulo, nada más recalcar que este tema para nosotros es muy importante porque en muchos lugares de pronto se ignora o se desconoce la forma de suplementar una gastrectomía en manga, porque lo que conocemos por tradición pues es básicamente que suplementamos las derivaciones gastrointestinales como los bypass, las derivaciones biliopancreáticas, pero pues también está descrito y está demostrado que se debe de alguna manera dar un soporte nutricional y una suplementación a los pacientes con gastrectomía en manga. Entonces, este webinar fue diseñado de tal forma que el doctor Alex Escalona, que es cirujano bariatra, que nos acompaña desde Santiago de Chile, nos dé el preámbulo acerca de las bases fisiopatológicas de la gastrectomía en manga y por qué en un momento dado sí o no se debe dar suplementación. A manera secuencial estará también dos de los nutricionistas que están invitados de Latinoamérica, tanto Natalia Pampillón de Argentina como Brenda Ceballos de México, donde ellos también darán los resultados que hay acerca de complicaciones o repercusiones nutricionales y la forma adecuada de suplementar una manga gástrica. Entonces, pues no vamos a hacer más larga esta presentación y pues damos inicio con Alex Escalona, con lo que es ahora sí que la introducción acerca de la suplementación en gastrectomía en manga. Muchas gracias, Alex. Bueno, muchas gracias, Nelson, muchas gracias a todos los organizadores y a quienes están actualmente participando de este webinar. La verdad es que es un tema muy interesante, como decía Nelson, cuando empezamos a hacer cirugía de gastrectomía en manga hace algunos años atrás, de las cosas que incluso, diría irresponsablemente, dijimos a nuestros pacientes que una de las ventajas que tenía esta cirugía era que como no alteraba de forma muy importante el tubo digestivo, probablemente no iba a requerir de necesidad de suplementación, de vitaminas ni nada, y si es que era necesario quizás por un tiempo muy corto. Y la verdad es que los datos en la medida que pasaron los años nos fueron mostrando algo un poco distinto, y en esta sesión yo creo que vamos a poder mirar esto de forma bastante amplia. Yo voy a tratar de centrarme básicamente en los elementos que fundamentan la fisiología y la fisiopatología de esta cirugía, con los estudios tanto modelos animales como en humanos que existen, para dar paso posteriormente a las presentaciones que de alguna forma son las recomendaciones actuales en relación a la suplementación en este tipo de cirugía. Bueno, no se puede hablar de la fisiopatología sin decir un par de palabras en relación a la fisiología del tracto digestivo y de la digestión en general. Es importante básicamente reconocer los pasos que tiene que ver con la ingesta de alimentos. Los alimentos pasan a través del tubo digestivo y son sometidos a básicamente 2 o 3 procesos que son los que vamos a discutir en esta presentación. Tiene que ver con la propulsión de los alimentos del esófago al estómago, al intestino, que si ya pensamos en algo mecánico, probablemente algo de esto podría modificarse en las cirugías que nosotros hacemos de distinto tipo. Tiene que haber alguna digestión química, especialmente en estómago, que se inicia probablemente, en intestino especialmente, en intestino delgado proximal y distal. Hay una digestión mecánica, a través del masticar especialmente, a través de lo que hace el estómago especialmente con el bolo alimentario, que en cirugía bariátrica probablemente se pierde respecto a la fisiología normal,
y finalmente hay una absorción de los nutrientes, de contenido, de distintos tipos de nutrientes, de agua especialmente, y esta absorción tiene que estar modificada o es modificable también no solamente por la anatomía del tubo digestivo, sino también por su contenido en proporción de la microbiota intestinal. Si recordamos, el bypass gástrico es la cirugía más antigua probablemente de las realizadas actualmente en cirugía bariátrica. Tiene cambios anatómicos bien importantes, un estómago pequeño, que se une directamente con el yeyuno medio, un asa alimentaria, un segmento de estómago, de duodeno y de yeyuno excluido. Y eso probablemente da cuenta de lo que nosotros estábamos acostumbrados cuando empezamos a hacer gastrectomía en manga, que partió el 2003 en Estados Unidos. Nosotros en Chile partimos la gastrectomía en manga el año 2005, de que probablemente pensábamos que como no íbamos a hacer un cambio anatómico tan drástico como lo que veíamos con gastrectomía, con bypass gástrico, la necesidad de suplementación era mínima o quizás nula. Y como decía al principio, quizás irresponsablemente dijimos que efectivamente la necesidad de suplementación en este tipo de cirugía era mucho menor, y esa probablemente era una de sus ventajas inicialmente. Y como vamos a ver en la presentación, efectivamente los cambios son más importantes de lo que creíamos, quizás no tanto como el bypass gástrico, pero hay cambios que efectivamente dan cuenta de que la absorción de distintos nutrientes, acá hay una breve clasificación de nutrientes, los macronutrientes, donde destacan carbohidratos, lípidos, proteínas y fibra, y micronutrientes, vitaminas, minerales y algunos elementos traza, tienen que estar sujetos a algún grado de modificación en su absorción, que de alguna manera tenemos que entender para poder ayudar mejor a nuestros pacientes en los distintos periodos de la cirugía, especialmente el postoperatorio inmediato, donde los cambios son más importantes, pero también a largo plazo, donde efectivamente se permanecen muchos cambios en el tiempo. Y probablemente los cambios más importantes tienen que ver con las proteínas en general, donde hay modificaciones de los distintos elementos del proceso digestivo, de vitaminas, especialmente las vitaminas más liposolubles, y de algunos elementos minerales, especialmente calcio y fierro, como vamos a ver brevemente en esta presentación, y vamos a dejar al resto de las presentaciones las recomendaciones de distintas necesidades de suplementación en esta cirugía. No tenemos que olvidar que los pacientes que nosotros estamos evaluando y tratando y operando eventualmente son pacientes que no son sanos desde el punto de vista nutricional, tienen enfermedad por exceso de grasa corporal y paradójicamente, pero real, tienen muchas veces deficiencias con las cuales nosotros tenemos que lidiar antes de comenzar una cirugía, y esto no lo tenemos que olvidar. O sea, no estamos hablando de pacientes que vengan nutricionalmente en forma adecuada, tienen muchas veces deficiencias nutricionales, por lo tanto partimos muchas veces de un basal más malo o anormal o de deficiencias nutricionales de distinto tipo. Y sobre eso nosotros creamos una cirugía que produce cambios fisiológicos que de alguna forma altera distintos procesos de la digestión. Vamos a revisar brevemente todo esto, cómo se alteran las preferencias alimentarias, la tolerancia probablemente, y sin duda tiene que haber un elemento importante de restricción de la capacidad de alimentación que da cuenta de una disminución de la ingesta calórica, especialmente al principio, y eso da cuenta del efecto que buscamos, especialmente en términos de baja de peso y mejoría de las enfermedades a mediano y largo plazo. Vamos a revisar si hay cambios en la motilidad del tubo digestivo, cambios en la mucosa del tubo digestivo, especialmente intestino delgado, y microbiota. Este es un estudio en modelos animales hecho en Boston por el doctor Nicholas Stilopoulos, en el cual evalúa los cambios en preferencias alimentarias en modelos animales. Estos son ratas, tanto en gastrectomía en manga y en bypass gástrico. Y efectivamente, cuando se evalúa en modelos animales con controles experimentales, los animales sometidos a este tipo de procedimientos tienen preferencias y cambios en las preferencias alimentarias más allá de los cambios que tienen de restricción o eventualmente de la fisiología del tubo digestivo. El doctor Lelou ha estudiado en muchas oportunidades y ha hecho varias publicaciones de los cambios también en las preferencias alimentarias que se ven en pacientes, y este es uno de los varios estudios que ha publicado en relación a cambios en bypass gástrico y también en gastrectomía en manga, que es el procedimiento que vamos a revisar en esta sesión. Desde el punto de vista de la motilidad del tubo digestivo, hay varios estudios que evalúan la motilidad. Este es uno de los varios que evalúa la motilidad del tubo digestivo, probablemente uno de los primeros y uno de los más que más ha estudiado esto, el grupo de Grecia, liderado por el doctor John Melisas,
Y este estudio de alguna forma fue permitiendo entender la fisiología de la posible restricción de la gastrectomía en manga. No olvidar que todos suponíamos que cuando se hacía esta operación, normalmente los alimentos, los pacientes tenían una restricción y el vaciamiento del estómago era disminuido porque estábamos viendo un estómago mucho más pequeño que lo normal. Y este estudio de alguna forma fue demostrando, y junto con otros, que aparentemente eso no es tan así, especialmente cuando no se hace preservación de antro, o sea, cuando se hace antrectomía distal. Estos pacientes tienen un vaciamiento gástrico acelerado, tiene una motilidad del tubo digestivo medido en scintigrafía, que es normal o incluso acelerada, y sí tienen un retardo en el paso del contenido alimentario, por así decirlo, o el quimo, enlentecido desde el límite terminal al ciego, es lo que se llama un vaciamiento ileal o de hiene cecal. Aquí están el mismo estudio viendo las diferencias en los tiempos respecto en el preoperatorio y el postoperatorio de pacientes sometidos a gastrectomía en manga, y vemos cómo hay una diferencia importante, significativa, en términos de que es más rápido el vaciamiento gástrico, la motilidad del tubo digestivo en general se mantiene relativamente conservada en el tubo intestino delgado, y hay un enlentecimiento significativo del paso de los alimentos del hilo distal al ciego. La absorción también está sujeta de algunas modificaciones que son vistas en distintos procedimientos. Este es un estudio que evalúa cómo cambia la absorción de nutrientes, en este caso de macronutrientes, en pacientes sometidos tanto a bypass gástrico como gastrectomía en manga. Aquí voy a presentar brevemente algunos de los datos que nos interesa para esta presentación específicamente, y vemos cómo fenilalanina, como uno de los aminoácidos, tiene un cambio importante en bypass gástrico y también en gastrectomía en manga respecto de la velocidad de absorción, diferente de lo que nosotros pensábamos. La absorción de proteínas aparentemente no está disminuida, está acelerada. Esto básicamente evalúa la velocidad de absorción, no está evaluando la cantidad total de absorción, pero sí la velocidad está aumentada, más en bypass gástrico, menos en gastrectomía en manga, pero sí en ambas hay una velocidad de absorción mayor de varios aminoácidos medidos en este estudio. Y los aminoácidos medidos en plasma en pacientes sometidos a cirugía también se elevan más rápidamente que los aminoácidos medidos en plasma en pacientes no operados. De forma que vemos un cambio importante en la fisiología de la absorción de macronutrientes, como son en este caso proteínas y medidos dirigidamente algunos aminoácidos. Este es un estudio bien interesante. Este estudio se hizo en modelos animales, es en bypass gástrico específicamente, pero fue uno de los primeros estudios publicados en Science que da cuenta de un cambio fisiológico muy importante de la mucosa del tubo digestivo. Específicamente en este caso se hizo una evaluación funcional de los enterocitos, de la mucosa, del asa alimentaria en bypass gástrico. Algunos de estos cambios se han visto con menos datos todavía también en gastrectomía en manga, y por eso presento este estudio. Y aquí vemos cómo medidos a través de marcador de actividad metabólica, el asa alimentaria tiene, comparado con control, una captación mucho más importante de marcador de actividad metabólica, que de alguna forma da cuenta en este caso de dos cosas: de una mayor utilización de carbohidratos, en este caso de glucosa, por parte de los enterocitos de la asa alimentaria en bypass gástrico. Este mismo grupo de estudio en Boston, el Children's Hospital, está estudiando también otros procedimientos en modelos animales, como la gastrectomía en manga, y los estudios preliminares han ido mostrando que parte de esto se repite en gastrectomía en manga, ya que hay un vaciamiento acelerado del estómago al intestino delgado, y aparentemente es la presencia de alimentos menos digeridos lo que de alguna forma produce estas modificaciones de adaptación de la mucosa del intestino delgado proximal. Este es un estudio también bastante interesante, hecho por el mismo grupo del Children's Hospital de Boston, dirigido por el doctor Nicholas Stilopoulos, que evalúa cuál es la composición metabolómica, en este caso, que de alguna forma da cuenta de los nutrientes, en este caso también animales sometidos a cirugía bariátrica, bypass gástrico en este caso, que como modelo es más interesante porque produce cambios mucho más grandes, y los compara con animales sometidos a tratamiento control. Y lo que buscan aquí es evaluar
cómo cambia. Esto es metabolómica, esto significa que se evalúan mucha cantidad de distintas moléculas, de distintos tamaños, y se compara los tamaños de estas moléculas en sangre, en la vena porta, de animales sometidos a bypass y sometidos a control TAM, y ahí, como ustedes pueden ver en el gráfico de temperatura, una modificación, un cambio bien importante y bien significativamente distinto de la composición molecular medido a través del sistema de metabolómica entre animales sometidos a bypass gástrico versus control. Esto es de alguna forma un resumen estadístico de estas diferencias, y pudieron en este estudio mostrar que esta diferencia vista en vena porta de alguna forma se traslada a través del proceso que llaman de spillover de hepático a sangre periférica, y es posible de alguna forma ver que en sangre periférica hay diferencia en la circulación de distintas moléculas medidas nuevamente a través de metabolómica en animales sometidos a bypass gástrico comparado con animales en grupo control. Y yendo un poquito más allá, en este mismo paper publicado este año, se comparó los cambios en la metabolómica de estos animales operados versus control con pacientes sometidos a bypass gástrico versus control, y se vio que también efectivamente hay cambios importantes y se comparten algunas diferencias en los modelos animales con los modelos en pacientes respecto de los cambios en la composición metabolómica, en este caso de sangre periférica. Y esto de alguna forma da cuenta de que algo está cambiando en el tubo digestivo, eso se traduce en una modificación de la composición metabolómica de la sangre en la vena porta, que también se puede mirar quizás con menos diferencia en el sistema venoso periférico. Brevemente, respecto de esto, no quiero toparme con el resto de las presentaciones. Se ha estudiado en pacientes, y en este caso se hizo un estudio en gastrectomía en manga y en bypass gástrico de cómo cambia la absorción de fierro en pacientes sometidos a estos dos procedimientos. Este es un estudio que dirigió principalmente el doctor Manuel Ruz en Santiago, en la Universidad de Chile, y aquí se ve cómo cambia y disminuye la absorción de fierro, tanto de los grupos HEM como grupos no HEM, en pacientes sometidos tanto a bypass gástrico como en gastrectomía en manga. Interesante que todos probablemente suponíamos que iba a haber diferencias importantes en bypass gástrico. A mí me tocó revisar este estudio cuando fue presentado en FONDESIC, que es el Centro de Financiamiento de Investigación en Chile, y la hipótesis que todos pensamos que se iba a demostrar era que los cambios eran importantes solamente en bypass gástrico, y interesantemente los estudios nos sorprendieron y mostraron cambios significativos, no solamente en bypass, sino que también en gastrectomía en manga en términos de la absorción de fierro de grupo M, especialmente, y también en grupo no M. Y este mismo grupo ha trabajado incansablemente en estudiar la fisiología de la absorción de distintos nutrientes. Este paper publicado en el año 2018 por el mismo grupo evaluó la absorción de calcio en pacientes sometidos tanto como a bypass gástrico como a gastrectomía en manga, en este caso mujeres menopáusicas seguidas hasta 2 años. Y de las consecuencias que vieron es que efectivamente había un cambio significativo en estas pacientes, y esto con bastante buenos elementos de control en la densitometría ósea total en general, femoral y lumbar, en las pacientes sometidas a bypass gástrico y gastrectomía en manga, con una disminución significativa de la densidad mineral ósea, especialmente en pacientes sometidos a bypass gástrico más que en gastrectomía en manga. Por lo tanto, lo que podemos concluir claramente es que, a diferencia de lo que pensamos el año 2003, el año 2005, cuando partió la cirugía de la gastrectomía en manga en todo el mundo y en Chile en 2005, es que, a diferencia de lo que pensábamos, las modificaciones que parecen ser no tan grandes que vemos en gastrectomía en manga producen cambios fisiológicos bastante importantes que alteran gran parte de los procesos que tienen que ver con la absorción de nutrientes, micro y macronutrientes. Se altera la ingesta a través de la restricción de la ingesta de alimentos en general, en tamaño y en las preferencias alimentarias. Se altera la digestión y se altera la absorción de distintos nutrientes. Algunos se altera la velocidad, y en otro caso se altera, es muy importante, la absorción de algunos nutrientes importantes, que da cuenta de la necesidad de suplementación
tanto de macronutrientes, especialmente al primer periodo, probablemente proteínas inicialmente, en algunos pacientes más que en otros, y la necesidad de suplementación de micronutrientes, como probablemente se va a ver en las próximas presentaciones a más largo plazo. Eso es. No sé si hay preguntas. Pues básicamente vamos a pasar a la siguiente presentación y vamos a dejar al final la sesión de preguntas junto con todos los panelistas. Y la siguiente presentación está a cargo de la licenciada de nutrición Brenda Ceballos, que ella es directora de la Escuela de Nutrición del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, México, quien va a hablar acerca de los resultados a mediano y largo plazo de las deficiencias nutricionales que se presentan en la gastrectomía en manga. Muchas gracias, Brenda. Adelante, Brenda, no te escuchamos. Perdón, listo. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, como ya comentaban en la ponencia pasada, este tema ha tenido como pues diferentes puntos o diferentes suplementación que se ha tenido con los pacientes. Entonces, bueno, lo que yo voy a hablar es los resultados que se ha encontrado en la literatura, y uno de los puntos importantes a tocar es que la mayoría de los estudios, no hay grandes estudios que midan el seguimiento a largo plazo, son pocos. Lo más que se puede encontrar es a lo mejor 4 años, 5 años. El número de población en estos estudios es bastante pequeño, empiezan con una muestra grande, pero como va pasando el tiempo va disminuyendo esta muestra. Entonces, son las cosas que nos ponen complejo el poder poner una suplementación como esta, ¿no? Entonces, bueno, igual en un principio se decía que al ser un procedimiento restrictivo no se necesitaba lo que era la suplementación. Claro, como me lo explicaron, pues se ha visto que no nada más vamos a tener en un inicio que el paciente va a comer cantidades menores de alimento y que eso no nos van a dar pues tanto micros como macronutrientes que estamos buscando. Tenemos también que no vamos a tener el factor intrínseco, va a haber deficiencias de vitaminas como B12, hierro. Entonces, por lo que es súper importante la suplementación. Ahorita en los estudios que les voy a presentar, les voy a poner cómo hay centros en que deciden que solo se suplementa durante un año, y hay centros que sí suplementan a mayor tiempo, como si fuera otra cirugía cómo se suplementa una cirugía mal absortiva. Entonces, en este estudio se hizo a 4 años. Aquí también un punto importante que les pongo es que se pierde mucho la suplementación, además de los problemas que tenemos al hacer la manga gástrica. También uno de los principales retos que nos enfrentamos es que los pacientes dejan de tomar su suplementación. Entonces, mucho también de los resultados que se ven en estos estudios es el poco apego que tienen los pacientes ante la suplementación. Sí, aquí les puse estas gráficas que vamos viendo de tanto multivitamínico, cómo empiezan al año, y a los 4 años. El primer año, casi el 92% de la muestra estaba tomando su multivitamínico, después de 4 años era el 37%. Y si ya nos vamos con vitamina D, que es una de las principales vitaminas que tenemos riesgo de deficiencia, o que tanto antes de la cirugía vamos a tener, en un principio empiezan con el 74% y terminan con un 11%. Entonces, eso, el poco apego que se tiene es lo que se vio, y en este estudio sí se vio que después tanto al año se vio deficiencias, pero sobre todo a los 4 años se vio un aumento de estas deficiencias, tanto de vitamina B12 como vitamina D. También la hormona la paratormona se vio elevada después de los 4 años. Los niveles de vitamina D mejoraron un poco a los valores originales, pero nunca fue suficiente para que dejara de haber una deficiencia, ¿no?
Y bueno, y también a lo rescatar de este estudio es que el poco apego de cómo se empezó al primer año a después de los 4 años, cuánto fue el número de pacientes que siguieron con su suplementación. En este otro estudio se hizo en Canadá, se siguió por 5 años y aquí lo que se encontró son más bien niveles más bajos después de esos 5 años de ferritina y también se vio hipoalbuminemia. De cómo se inició, los valores de hipoalbuminemia fueron pues ahora sí, fue mayor el porcentaje que se tuvo y de las otras, tanto vitamina D, B12 y se vio que al contrario, hubo una mejoría teniendo la primera toma que se tuvo del paciente. Entonces, bueno, pues aquí se contradice a lo que vimos en el estudio pasado, que sí nos decían que siempre hubo deficiencias tanto B12 como vitamina D. Aquí no, aquí nos muestra que más bien todo fue en mejoría y que lo que se encontró más fue hipoalbuminemia y niveles bajos de ferritina. Aquí les pongo las gráficas que nos ponían. Entonces, lo que llamó más la atención fue eso, el cómo se inició en un inicio de la muestra 0, ferritina, y cómo fue después de los 5 años, pues prevaleciendo esto. Aquí otro punto importante que toca este estudio es la importancia de la suplementación. Antes, ellos lo que toman en cuenta es que en las valoraciones los pacientes que tenían, como aquí lo podemos ver, desde un inicio ya había esa prevalencia de deficiencias de vitaminas. Entonces, ellos empezaban a suplementar desde las valoraciones. Entonces, dicen que esto es un punto súper importante como para tus resultados que puedas tener a la larga. Que si ese paciente que tiene deficiencias desde un inicio y no se trabajan desde la valoración, tu resultado pues difícilmente va a ser alentador. Entonces, sí hacen como mucho énfasis en trabajar en la suplementación desde un inicio y no después de que se hace la cirugía, porque comentan que va a ser un paciente con obesidad que ya va a tener deficiencias tanto de vitamina D, va a tener niveles bajos de hierro, va a tener niveles bajos de B12. Entonces, ellos hacen énfasis en esto, en que se trabaje la suplementación, pero desde antes. En este otro estudio también se hizo por 5 años, se tienen los datos por 5 años, y también lo que llama la atención es el poco apego que se tiene de los pacientes. Empezaron de su muestra un 75% tomando los multivitamínicos y después de 5 años solo el 54% seguía tomando sus suplementos. Aquí como resultados se vio niveles bajos de ferritina, también B12 se vio más bajo que de un inicio, entonces aquí ya es diferente a lo que teníamos en el estudio pasado. Vitamina D se vio una mejoría, pero igual nunca se llegó a estar en los valores que dejara de haber una deficiencia de vitamina D. En este otro estudio, igual, este fue un estudio que se hizo en Francia y aquí ellos dicen que no suplementan a todos los pacientes de por vida, sino que solo el primer año hacen esta suplementación a los pacientes de forma sistemática y que después, ya valorando si los pacientes tuvieron alguna, su ingesta no es la adecuada o tienen ya alguna otro aspecto que pueda haber alterado su estado nutricio, suplementan. Pero si no, solo el primer año después de la cirugía están con suplementación y después de ese año dejan la suplementación. Pero aceptaban que parte de esto era por decisión sin fundamentos. Entonces, mucho también de lo que se hizo este estudio es realmente ver si había una deficiencia por haber dejado a los pacientes sin esta suplementación.
Otro énfasis que ellos hacen mucho es que igual los pacientes, desde el paciente que ya con obesidad, ya tiene deficiencias y que ellos apuestan más a la suplementación, o sea, que ese paciente que tuvo esas deficiencias a la larga fue porque mucho desde un inicio no se dio ese correcto manejo. Aquí ellos, bueno, en sus resultados dicen que no, o sea, observó que no es necesario como esa suplementación sistemática como tal, que en sí son puntuales como los tanto minerales como vitaminas que se tendrían que suplementar, pero no hacer esa suplementación del multivitamínico como tal en los pacientes. Ellos vieron lo que fue el ácido fólico, la vitamina D, y en cuestión del complejo B, al contrario, dicen que, o sea, sí se ve una diferencia entre los pacientes que no toman multivitamínicos, pero que no, los pacientes que no tomaban multivitamínicos no llegaron a tener una deficiencia D. Entonces, aquí más bien ellos apuestan a suplementar a los pacientes en una suplementación personalizada y sobre todo en vitamina D y en ácido fólico en este caso. Aquí lo que les hacía énfasis, que ellos apuestan más en arreglar estas deficiencias que se tienen, o sea, que llega el paciente desde antes de la cirugía y que no de forma sistemática se dé un suplemento después del primer año, sino que se maneje de una forma personalizada. En este otro estudio, al contrario, ellos sí apuestan por la suplementación en los 5 años después de la cirugía, que fue lo que estuvieron midiendo. Apuestan sí o sí a que se tiene que llevar como esta suplementación en todos los pacientes. Aquí en este estudio, cosa que no se había encontrado en los otros o que los otros veían que no era significativo en cuestión anemia, aquí sí tuvimos, encontraron que hubo un aumento tanto de anemia, también ferritina se vieron alterados, vitamina B12 también encontraron pues como micronutrientes más alterados después de la cirugía. En este estudio, lo que se encontró de deficiencias es vitamina D, vitamina B12 y hierro. Fue lo que encontraron independientemente que los pacientes estuvieron suplementados. Después de 5 años se siguió viendo esa deficiencia, aunque para los pacientes presentan esta deficiencia en sus resultados. Y bueno, no me voy a meter en cuestión de suplementación, porque lo va a tocar más adelante mi compañera, pero si llego a tener esta deficiencia, que sobre todo vitamina D, hierro, B12, que es la que más se repite, independientemente en algunos estudios se puede ver que los valores salieron bien de hierro, en otros se puede ver de vitamina B, de vitamina D, en otros se puede ver de B12, pero es lo que más constante se está repitiendo. Difícilmente, tiamina no se vio en ningún estudio, en sí del complejo B sería nada más B12. Entonces me voy a centrar como en estas vitaminas, en qué hacer cuando se tiene una deficiencia y cómo es como se tendría que suplementar. Y esto lo tomé de las guías del 2019, que bueno, nos acaban de salir. Aquí mencionan que en cuestión de vitamina D, si se tiene, asegurarnos que el paciente se esté tomando su multivitamínico y que esté tomando 3,000 unidades internacionales. Sí, bueno, asegurarnos que podemos estar jugando entre 3,000 a 6,000 unidades internacionales de vitamina D3, de colecalciferol,
o de 50,000 unidades al día o 50,000 unidades internacionales de ergocalciferol de 1 a 3 veces por semana. Si tengo niveles más abajo de vitamina D o tengo una deficiencia todavía más aguda de vitamina D, lo que recomiendan es dar 50,000 unidades internacionales de colecalciferol a la semana, y esto lo vamos a estar llevando durante 8 semanas consecutivas. Después de estas 8 semanas que vamos a estar administrando 50,000 unidades internacionales, vamos a dejar al paciente con 3,000 unidades al día, y siempre hacer énfasis en que si el paciente tiene deficiencias de vitamina D, inclinarnos más por suplementos de vitamina D3 o colecalciferol, ya que pues vamos a tener mejores resultados que si estamos suplementando con ergocalciferol. En el estado de calcio, aquí es estar dando en manga de 1,200 a 1,500 miligramos al día. Y aquí también lo que nos hablan mucho es ver, cuidar como otros aspectos, no nada más el suplemento que le estemos dando al paciente. Aquí es buscar más que sea un citrato del calcio y dividir las dosis y no darlos en una sola toma en el día. También nos hablan de a lo mejor agregar lo que es vitamina C para que haya una mayor suplementación. Cuidar muchos otros aspectos como el contenido de fibra o fitatos o que puedan a lo mejor alterar esta suplementación de calcio. Ahora, la vitamina B12, si hay una deficiencia, nos recomiendan dar 1,000 microgramos al día hasta alcanzar los niveles normales. De hierro, lo que nos dicen es estar dando de 150 a 200 microgramos de hierro, igual estarlo dando junto con vitamina C para aumentar esta absorción. En folatos, aquí lo que nos recomiendan dar una dosis oral de 1,000 microgramos de ácido fólico hasta alcanzar los niveles normales, pero no dar más de 1 miligramo al día, ya que esto puede enmascarar deficiencias que podamos tener de vitamina B12. Y bueno, tiamina, como les decía, no se vio la deficiencia en ninguno de los estudios, pero aquí a lo mejor no sería como a largo plazo, pero si es un paciente que a lo mejor en un principio está teniendo problemas de tolerancia de alimentos y está teniendo como vómitos persistentes, pues buscar estar monitoreando pues los niveles de tiamina, ¿no? Y aquí ya sería más bien dependiendo el tratamiento, pero lo que siempre nos vamos a enfocar es la terapia oral, va a ser 100 miligramos de 2 a 3 veces al día hasta que los síntomas desaparezcan. Y ya las terapias tanto intravenosas nos están hablando, y más abajo nos hablan ya más de un síndrome de realimentación y el cómo pues tratarlo. Como a manera de conclusión, el estado nutricional durante el primer año después de la cirugía, después de la manga gástrica, creo que sí está bien descrito y todos sabemos que pueden haber de esas deficiencias por las cantidades de alimento que está ingiriendo el paciente, pero donde está el mayor reto es esa suplementación que vamos a tener después de ese año. Yo creo que más que hacerlo, yo estoy segura o estoy convencida de que sí tiene que haber una suplementación, pero yo le apostaría a una suplementación personalizada y que el seguimiento postoperatorio, trabajarlo con el paciente, que es súper importante, no dejar al paciente al que, bueno, es una manga gástrica y a lo mejor ya no le tienen tanto miedo como
con lo que es el bypass, que hacen como más énfasis en que tienen que estar tomando sus laboratorios o estar yendo con el nutriólogo, hacer esto mismo en manga gástrica. Y de que puede haber deficiencias, puede haber deficiencias, independientemente de, no todos los pacientes a lo mejor van a presentar tanto vitamina D o B12 o hierro, o ácido fólico, pero aquí es, o folatos, pues sino buscar más bien ese tratamiento personalizado y darle seguimiento al paciente y no dejar que por ser manga gástrica el paciente no esté suplementado o no tenga este seguimiento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora le toca a nuestra querida amiga Natalia Pampillón. ¿Me escuchan bien todos? Perfecto. Perfecto. Hola, buenas noches. Natalia, licenciada en nutrición, docente y coordinadora. Híjole, qué currículum más extenso. Académica de especialización en nutrición clínica metabólica en la Facultad de Ciencias de Nutrición en la Universidad Juan Agustín Maza. Docente de los cursos diplomados online con sobre nutrición y cirugía bariátrica, Sociedad Argentina de Nutrición, Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Universidad de Favaloro, ¿sí, verdad? Coordinadora del área de nutrición del Centro Melanxur desde hace 17 años y es autora de varios libros. Pero lo más importante, Natalia, eres amiga de Latinoamérica, así es que muchas gracias. El micrófono es tuyo. Gracias por participar con nosotros. Bueno, un gusto para mí compartir este espacio. Muchas gracias por la invitación. Y ahora, bueno, vamos a revisar un poquito de cómo sería una suplementación adecuada en manga gástrica. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción para ver cuándo, cuánto y cómo. En líneas generales, ya desde el año 2018, las distintas sociedades científicas empezaron a darnos las recomendaciones de cómo suplementar en manga gástrica. Y a medida que fueron pasando los años, distintas sociedades y asociaciones fueron actualizando esas guías y como mostró Brenda, contamos con las últimas actualizaciones ahora recientemente en el año 2019. Lo más importante sería que vamos a trabajar en una suplementación preventiva, ya que se recomienda esta suplementación y el monitoreo de micronutrientes posterior a todo tipo de cirugía, tanto cirugía bariátrica, cirugía metabólica. Y estos suplementos, ya sea con multivitamínicos y multimineral, muchas veces pueden proporcionar cantidades suficientes o no de los distintos micronutrientes. Entonces, la última guía, publicada en el año 2019, da las recomendaciones para todos los procedimientos quirúrgicos y la recomendación para los que nos convoca ahora, que es la manga gástrica. Entonces, ¿cuándo sería conveniente comenzar con la suplementación? La diferencia que aparece en esta guía 2019 con respecto a la anterior, dice que las recomendaciones para la dosificación inicial de micronutrientes en el postoperatorio se basa al estado de deficiencia, que eso las guías anteriores no lo tenían como presente. Ya los expositores anteriores comentaron que los pacientes con obesidad presentan deficiencias en micronutrientes, entonces al pensar cuándo tenemos que tener en cuenta este antecedente, también el tipo de procedimiento quirúrgico realizado, los protocolos de progresión de dieta, las distintas tolerancias de los alimentos, con intención de ir ajustando paulatinamente en el postoperatorio tardío, siempre basando en la presencia de sintomatología y de las pruebas bioquímicas que nos muestren el estado de las vitaminas y los minerales. Entonces, el cuándo, siempre desde el postoperatorio temprano, según el equipo quirúrgico, ya cuando el paciente está de alta, los primeros días, el segundo o el tercer día, ya comienza con la suplementación, y se habla que los pacientes necesitarán estas dosis adicionales de suplementos profilácticos durante toda la vida para mantener el estado óptimo de micronutrientes. ¿Cuánto? Ya las guías nos dicen que debemos suplementar, en el caso de la manga, 2 comprimidos
de un suplemento multivitamínico, multimineral, diseñado para una persona adulta, y que ese suplemento debe tener hierro, ácido fólico y vitamina B1 o tiamina. En el mercado hay mucha variedad de suplementos de vitaminas y minerales, no todos tienen hierro, ácido fólico y vitamina, por eso la aclara la guía. También la cantidad de calcio, de vitamina D y vitamina B12 nos especifica. En cuanto a la vitamina B1, con el correr de los años la recomendación ha ido cambiando. Si ustedes revisan las guías del año 2018 a la actual, a la 2019, recomienda administrar 12 miligramos de tiamina al día, y que es preferible que ese valor sea más alto y que llegue a 50. Se puede repartir 1 o 2 veces al día y puede estar contenido en el complejo polivitamínico polimineral. Lo que nos sucede a menudo que los complejos con los que contamos no tienen esa cantidad de vitamina que recomiendan la última actualización de las guías. En cuanto a la vitamina B12, el tratamiento profiláctico de suplementación es un aporte entre 350 y 1000 microgramos diarios. Y vamos a ver que hay distintas maneras de administrarla. La vitamina B12 es una de las vitaminas que para su absorción necesita el factor intrínseco. Entonces es muy importante que la vía de administración sea sublingual, o si está disponible por spray nasal, o parenteral o intramuscular. En cuanto al hierro, la recomendación varía según el sexo, 18 miligramos para los varones y entre 45 y 60 miligramos para mujeres que menstruan, y ese hierro puede estar contenido en el suplemento de vitaminas o puede agregarse de manera adicional. Entonces, en total deberían sumar entre 45 y 60 miligramos. En cuanto al calcio, algo dijo Brenda ya para el tratamiento del déficit, la recomendación de calcio es un aporte entre 1200 y 1500 miligramos por día, con un adecuado aporte de vitamina D, donde se sugiere diariamente llegar a las 3000 unidades internacionales hasta que se logra que el paciente tenga más de 30 nanogramos por mililitro. Y también recomiendan las guías en cuanto a cuál tipo de vitamina D. La vitamina D3 es más efectiva para llegar a los valores deseables de vitamina en sangre que la vitamina D2, como que lo hace más rápido en los pacientes bariátricos. En cuanto a la vitamina A, la recomendación es entre 5000 y 10000 unidades internacionales por día, y se debe prestar atención a qué manera damos la vitamina A, sobre todo en mujeres embarazadas o mujeres en edad fértil. Cuando utilizamos los suplementos que vienen desarrollados para la maternidad, para la lactancia, esta vitamina A viene en forma de provitamina, entonces no tiene efectos teratogénicos que son importantes evitar en el embarazo. Y en cuanto a la vitamina E, la recomendación es de 15 miligramos. Todas estas vitaminas, sobre todo las vitaminas liposolubles, la cantidad requerida puede ser más alta si los pacientes vienen ya con antecedentes de déficit previo a la cirugía. En cuanto a la vitamina K, el valor recomendado diario es de 90 a 120 microgramos, y también se pueden requerir dosis un poquito más altas en el caso de deficiencias previas, como vimos con la vitamina A y la vitamina E. Y también se debe prestar atención cuando uno administra suplementos de vitamina K en mujeres embarazadas. En cuanto al zinc, se recomienda cubrir el 100% del requerimiento en el complejo multivitamínico, y siempre recordar que cuando aporto entre 8 a 15 gramos de zinc, debo suplementar 1 miligramo de cobre, porque compiten por el mismo sitio de absorción en el intestino. Entonces muchas veces al dar el suplemento de zinc disminuye la absorción del cobre. Igual eso funciona, hay una variabilidad interindividual importante, entonces por ahí está bueno que lo podamos monitorear para ver cómo va el cobre y cómo va el zinc. En cuanto al cobre, se recomienda 1 miligramo, que es cubrir el 100% de las RDA,
y con la misma recomendación que hace con el zinc, dar 1 miligramo de cobre cada 8 o 15 miligramos de zinc, y la forma de dar el cobre, que es glucanato o sulfato de cobre, que es la forma que se presentan los suplementos. Esta tabla es simplemente para mostrar que a lo largo de los años las distintas guías han ido, es como que resumen la recomendación de la suplementación. Hay una pequeña diferencia en la recomendación en las guías Aspen del año 2014, en algunos nutrientes, como es la cantidad de hierro, la cantidad de vitamina D, pero en líneas generales, en manga gástrica, la recomendación a medida que han ido pasando los años se ha mantenido. También, simplemente comparar las recomendaciones con las distintas técnicas quirúrgicas. Lo que más varía son las cirugías plenamente malabsortivas, como son las derivaciones biliopancreáticas, que como ya conocemos, las recomendaciones de vitaminas y minerales es mayor. Pero es muy parecido la manga gástrica al bypass gástrico, salvo en algunos elementos como el zinc, son muy parecidas las recomendaciones. Y en cuanto al cómo, en el postoperatorio temprano es mejor elegir presentaciones líquidas, ya sea soluciones, gotas, masticables, efervescentes sin gas o de liberación rápida que se puedan consumir triturados. Nosotros acá en nuestro país no disponemos de presentaciones masticables, así que por ahí recurrimos a las efervescentes esperando que se le vaya la efervescencia. Esto que irá adaptando la disponibilidad de suplementos en cada país. En el caso del calcio, para poder llegar a esos 1500, 1200 miligramos de calcio por día, tengo en cuenta también el calcio de la dieta. Recordar el calcio que tiene más biodisponibilidad es el calcio que viene de la leche y que viene del yogur. Entonces por ahí nuestros pacientes nos dicen que comen mucho queso o que comen productos vegetales que tienen calcio. Sin embargo, la biodisponibilidad baja, entonces para contar que estamos comiendo calcio con los alimentos, una de las mejores fuentes es el calcio de la leche y el calcio del yogur. Y en el caso del suplemento, lo ideal sería dividirlo en dosis. En el caso de administrar carbonato, lo ideal es tomarlo con la comida, y en el caso del citrato, para mejorar absorción puede ser con o sin las comidas, pero mejora más sin las comidas. Es muy importante que el calcio se administre en forma separada de los antiácidos y también de los alimentos ricos en ácidos fíticos o polifenoles que impiden la absorción. Por eso es mejor directamente que sea administrado lejos de la comida. En cambio, en el caso de la vitamina D, solamente considerar que la dosis se ajusta a los valores en sangre y vienen en formas de gotas o monodosis, que entonces se puede suplementar diariamente, tantas unidades por día, semanalmente, o en forma de bolos semanales o mensuales, según el criterio del equipo. Y en el caso de la vitamina B12, según la disponibilidad de suplementos de vitamina B12 en cada país, si es oral sublingual, donde es la que tiene mejor absorción, ya que pasa directamente al torrente sanguíneo, o intramuscular, que también muchos la prefieren porque suben rápidamente los depósitos y se logra mantener durante un tiempo. Entonces, también al pensar el cómo, hay que evaluar la disponibilidad de suplementos en cada país, cuál se adapta mejor al paciente, revisar y corregir según los análisis, según la sintomatología, si presenta síntomas, permanentemente revisar y corregir la suplementación. Y yo contarles que acá en nuestro país, hasta el momento no existen suplementos polivitamínicos y mineral adaptados a la cirugía bariátrica. Están por entrar, pero no, desde el punto de vista de las regulaciones, todavía no se ha logrado. Nosotros trabajamos en el Consenso Argentino de Nutrición en Cirugía Bariátrica, médicos y nutricionistas de todo el país, y en el año 2016 publicamos en la revista de la Sociedad Argentina de Nutrición cómo los productos con los que contamos y cómo podemos llegar a cubrir las recomendaciones. Yo les muestro una tabla que no se ve nada, pero simplemente les quiero mostrar el trabajo que hizo la mesa de micronutrientes,
que la hizo la licenciada, una amiga, licenciada Mónica Coquiñoc, donde en una tabla puso todos los suplementos disponibles en el país, cuál es el requerimiento, cuál es la necesidad, cuál es el valor que hay que llegar, y en base a esta tabla, cada colega de nuestro país puede llegar a determinar qué productos es mejor indicarle a nuestros pacientes. Como consideraciones finales, como ya han visto con las otras exposiciones, existe alta prevalencia de déficit micronutrientes, si bien hay alta prevalencia en el prequirúrgico y postquirúrgico, muchas veces los estudios tienen sus limitaciones, pero vemos deficiencias publicadas y también vemos esa deficiencia en la práctica clínica. Los pacientes vienen al control luego de muchos años y presentan déficits. Se recomienda la suplementación y el monitoreo de micronutrientes posterior a la manga gástrica. Es fundamental realizar la suplementación preventiva, y en el caso que esa suplementación sea insuficiente, es preciso emplear la suplementación específica, también como ya lo desarrolló Brenda. Bueno, nuevamente agradecida por la convocatoria, especialmente al doctor Nelson Rodríguez, y bueno, ya los esperamos para compartir sus dudas, sus inquietudes, y también hacer los aportes en cuanto a su experiencia o su conocimiento. Muchas gracias, Natalia, por la participación también. Y fíjate que algo muy importante que comentaste es acerca de la regulación en los diferentes países, y creo que ese es un trabajo que el doctor Estuardo lo va a poner en su agenda, porque estoy seguro que prácticamente de Tijuana hacia el sur del continente tenemos problemas con regulaciones sanitarias para los suplementos de los pacientes bariátricos, y eso en México también lo padecemos. Traemos un atraso muy importante en las regulaciones del Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud, y no contamos con suplementos ideales como por ejemplo Estados Unidos para pacientes bariátricos, ¿no? Y yo creo que este tipo de foros nos van a dar como la base para que de aquí salgan iniciativas para que a través del capítulo de Latinoamérica se puedan hacer exhortos para que las autoridades sanitarias de cada país pues hagan esos cambios que tanta falta nos hacen. Y pues adelante, doctor Estuardo. Muchas gracias, Nelson. Excelentes presentaciones. Carmencita, pon tu micrófono listo. Muchas gracias por la participación de todos ustedes. Yo creo que ahorita viene la parte interesante, la parte importante. Sí, Nelson, definitivamente a nivel latinoamericano tenemos que hacer algo, pero también a nivel nacional, a nivel regional tenemos que hacer algo. Aquí nos acompaña también Enrique Arias de nuestra región centroamericana. Carmencita, quiero escucharte. ¿Qué opinas de las charlas que escuchaste en este momento? Tú eres alguien que tiene una institución establecida allá en México, así es que, Carmencita, platícanos. Tengo varias, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Ok, varias observaciones. Hay muchas discrepancias, ¿no? Siempre hemos visto en todo lo que se reportan las deficiencias posterior a la cirugía, tanto en tiempo, y en cuáles son los nutrimentos que más tienen deficiencias de estos pacientes. Y yo creo que algo que es muy importante mencionar es las deficiencias preexistentes. Creo que pueden ser muy diferentes por país. En México sabemos que mucho de nuestro problema de obesidad es por causa de la malnutrición que tienen los pacientes, que el consumo de alimentos chatarra es muy alto en México, y esto hace que tengan deficiencias preexistentes los pacientes. Entonces, si nosotros nos estamos basando nuestra suplementación o la manera de manejar a nuestros pacientes después de la cirugía en estudios que se están haciendo en otros países, yo creo que sí tenemos que considerar que nuestra población es muy diferente a los demás. ¿No? Digo, cada país tiene sus problemas nutricionales, pero yo sí siento que en México sí tenemos que considerar que la obesidad en nuestro país es por una malnutrición. Aparte, también lo que yo veo mucho, porque yo no trabajo en un grupo específico, yo veo pacientes que me llegan de diferentes cirujanos, es que el tiempo de prescripción de los PPIs, de los inhibidores de bomba, son muy diferentes. Se los pueden dar desde una semana
hasta 3 meses, hasta 2 años. Y esto disminuye también la absorción de los nutrientes. Entonces también tenemos que considerar que esto puede ser una causa de las deficiencias. Y otra cosa también es que en todos los estudios que yo he visto y lo que he platicado con muchos colegas es que no se toma en cuenta la densidad nutricional de los alimentos cuando se están estudiando las deficiencias. Y creo que eso es algo importantísimo que tenemos que considerar, que hay muchos alimentos que tienen una funcionalidad muy buena. Entonces, empezar a explorar la funcionalidad de los alimentos y de qué manera podemos utilizar a los suplementos como deben de ser, ¿no? Como suplementos y no como el tratamiento inicial y los alimentos como suplementos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente por la falta de absorción, el factor intrínseco, las cantidades reducidas, las deficiencias preexistentes, el uso de inhibidores de bombas, hay muchas situaciones que hacen que estos pacientes tengan deficiencias posoperatorias. Todo esto, claro que lo tenemos que considerar, pero también tenemos que considerar que a veces inmediatamente después de la cirugía, las recomendaciones para los pacientes son jugo de manzana, Gatorade, caldos, muchos alimentos procesados que no les están dando a los pacientes la nutrición que requieren. Entonces, quizás reconsiderar los alimentos que les estamos dando a estos pacientes para que realmente tengan un valor nutricional y que de esta manera también podamos evitar lo más que se pueda las deficiencias, ¿no? Hasta ahorita no he encontrado ningún estudio en donde se considere la funcionalidad de los alimentos también en estas deficiencias. Entonces, yo creo que sí es interesante, sería muy interesante explorar esta parte de los alimentos. Carmencita, muchas gracias. Excelente. Nelson. Carmen, en tu experiencia, dinos una sola deficiencia que hayas visto en manga. ¿Perdón? ¿Cuál es para ti la deficiencia más frecuente en manga? B12. B12. Sí, Oh. sí, definitivamente. ¿La vitamina D? ¿La D de dedo? B12. ¿Y la D? ¿No la has visto? ¿La D? Sí, B12 y D. B2 y D. B12 y D son las más frecuentes. Y en el preoperatorio, que son los que podemos ver, ¿no? Hierro. Y es súper común. En lo que se ha reportado en México es que aproximadamente el 80% de los pacientes tienen deficiencia de las personas con obesidad presentan deficiencia de hierro y también deficiencia de vitamina D. Entonces, sí, también, pues las deficiencias preexistentes es algo que a veces no consideramos, ¿no? En estos pacientes. Yo creo que la forma como empezó Nelson la presentación de este webinar es muy importante porque muchas personas piensan que la manga gástrica no debe ser suplementada. Ajá. Y claro que tiene que ser suplementada. O sea, no es que sea un esófago más lo que continúa el alimento, sino que sencillamente hay factores importantes que han sido muy bien descritos tanto por Alex, Natalia y por Brenda. Muy bien. Gracias, Carmencita. Y también otro comentario, perdón, ya que tengo el micrófono abierto. También hay un estudio que leí en un hospital en Nueva York, no me acuerdo, pero es reciente, y algo que yo creo que es muy importante también considerar es que muchas de las deficiencias que habían presentado, hicieron un estudio en donde les daban los suplementos a los pacientes como se les dan en muchos grupos, ¿no? El calcio, el otro, así con muchos. Y otro en donde les daban un solo suplemento, o sea, como un mix en agua. Y a pesar de que sí disminuye la absorción de ciertos nutrientes cuando se combinan en un suplemento, las deficiencias eran mucho menor simplemente porque se lo tomaban, porque era mucho más tedioso para los pacientes estar con 1000 pastillitas que con un solo polvito en agua. Entonces, también considerar el vehículo por el que se está suplementando los pacientes es muy importante, porque así podemos decir, bueno, que si le das esto junto con esto, no se va a absorber, pero pues menos se va a absorber si no se lo toma, ¿no? Entonces, sí, también eso es algo importante que tenemos que considerar en la suplementación. Por la influencia que tenemos del norte de América, todo el mundo habla acerca de Bariatric Advantage. ¿Ok? Natalia, ¿qué opinas del Bariatric Advantage? Nosotros en nuestro país hasta ahora no los tenemos disponibles, están intentando entrar
Por lo poco que conozco de los productos, veo que cubren todas las especificaciones técnicas que recomiendan las guías en cuanto a la cantidad de micronutrientes que deben tener. No tengo experiencia en el uso, lo que sí pude revisar las fórmulas y me parecen adecuadas. Lo que me faltaría es la experiencia en el gusto, en la intolerancia. Creo que el producto es bueno, nada más que bueno, todavía no los tenemos disponibles en Argentina, está ahí a punto de entrar a nuestro país. Ok, perfecto, muchas gracias. Carmencita. Sí, en cuanto a lo que hablaban de hacer esa comparación de los suplementos, en Estados Unidos no hay un tope, no hay un límite en la cantidad de nutrimentos que se le puede poner a un suplemento. Aquí en México tenemos un tope, entonces las cantidades que necesitan los pacientes que tienen cirugía bariátrica van muy por arriba de las recomendaciones diarias de cada país. Entonces ahí sí por país se limita mucho la posibilidad de tener suplementos que realmente les puedan funcionar a los pacientes. En Estados Unidos les puedes dar 500% de la recomendación diaria y no hay ningún problema. En México no. En México de hecho tenemos que estar por abajo de la recomendación diaria. No puedo, creo que es un 80%. De cada nutriente tiene su tope. En Argentina es igual, no pueden superar el 100% del requerimiento. Entonces, por eso cuesta que ingresen. Ok, muchas gracias, chicas. Muy bien, también tenemos a Eduardo Silva de Colombia. Ahorita también queremos que nos cuente un poco qué es lo que se ha visto en su país acerca de la suplementación en manga. Luego también seguirá el doctor Vic a contarnos algo sobre lo que se hace en Perú, y Enrique Arias de El Salvador. Adelante, Eduardo, no sé si ya esté listo. Sí, estoy listo. Muchas gracias por la invitación. Realmente muy interesante la iniciativa porque nos permite a cirujanos y a nutricionistas trabajar en equipo y escuchar. Cuando Nelson me invita y me dice, venga Eduardo, hablemos de suplementación, vamos a estar en conjunto cirujanos y nutricionistas, pues sí, interesantísimo compartir las experiencias, y entonces me cuestiono preguntas que ustedes han resuelto en buena parte en esta charla. Y lo primero, esta vez lo que dijo Alex, el cambio que ha tenido la idea de la manga, ¿no? Cuando empezamos con una cirugía que no iba a necesitar vitaminas y los pacientes estaban felices, y la vendimos como tal, una cirugía que no iba a necesitar suplementos, que no se preocupe paciente, que usted le vamos a hacer una manga, no hay un procedimiento malabsortivo. ¿Y cómo ha cambiado esto? ¿No? Aquí ya tenemos un consenso de que sí necesitamos, pero ahora vienen estas preguntas. ¿Le vamos a dar al paciente iniciando el mes? ¿Le vamos a dar de 3, 6, 12 meses? ¿Le damos toda la vida? La dosis que ustedes han discutido y que ustedes lo saben, nos pasamos a los multivitamínicos normales después de 2 o 3 años que se consiguen en un supermercado y no necesitan una receta médica. Si no vamos a tener control, porque mire, este es otro punto que quiero poner en discusión. Probablemente en Latinoamérica tenemos muchos problemas de seguimiento de nuestro paciente. En Colombia se hace una buena práctica de bariátrica privada, donde uno supondría que el equipo multidisciplinario encabezado por cirujano, nutricionista y psicóloga van a tener seguimiento, y perdemos más del 60% a 70% de los pacientes después de 2 años. Entonces el paciente queda solo. Entonces, ¿cómo hacemos? Empezamos a pensar que lo vamos a perder, le avisamos que tome toda la vida. Si no va a tener control, ¿qué hacemos? Si es un hombre, es diferente a una mujer, vamos a estar más tranquilos con un hombre mayor de 50 años que le hacemos una manga en que probablemente su factor intrínseco, su vitamina, su hierro se va a absorber mejor o no. Tenía unos trabajos, pero no tiene, ustedes los han presentado y están perfectos. Realmente no hay una evidencia gigantesca que nos muestre los cambios severos que se presentan con un bypass en una manga gástrica. Es una evidencia, pero sí necesita suplementación. Los americanos del norte, como dijo Estuardo, nos han recomendado en sus consensos que durante toda la vida. Pero quiero dejarlo en el panel para que lo discutamos. En Latinoamérica eso se aplica. Tenemos capacidad de que nuestros pacientes que perdemos control
tomen multivitamínicos y suplencia de todo tipo toda la vida después de una manga, o nos enfocamos en esto, pilas con las mujeres que están en edad premenopáusica, pilas en el paciente que tiene deficiencia preoperatoria, como nombraron nuestras colegas nutricionistas. Si ya viene con anemia antes de, ese paciente va a tener problemas con una manga, así sea una manga y no sea un procedimiento malabsortivo. ¿Qué hago cuando yo le hago una manga a un hombre de 18 años o a una mujer de 18 años? Probablemente le voy a insistir muchísimo de que tenga mucho cuidado porque tiene una expectativa de vida de 60 años en adelante, diferente probablemente si lo voy a hacer en una persona de 60 años. Y ojo, si no va a tener seguimiento, digamos que en el sondeo que yo hice en mi país no hay un consenso. No, los grupos expertos, en Colombia ahí está muy asentada la cirugía bariátrica, igual que en muchos sitios de Latinoamérica, y no hay un consenso. En los grupos grandes, 3 meses, no, le doy 1 año, no, 2 años, no, yo pienso que como la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica hay que darle toda la vida. Entonces tenemos una dificultad grande en ponernos de acuerdo. Ya sabemos que sí, las charlas de todo lo que ha mostrado Alex, lo que dijo Brenda, lo que dijo Natalia, necesitamos suplementar y estar alerta con la manga, no nos podemos descuidar. Pero la realidad de Latinoamérica, ¿a qué apunta? Le damos cuánto tiempo, advertimos. Era como un punto para ponerlo ahí, para que ustedes, Estuardo y Nelson, lo pongan en discusión de qué hacemos en la realidad. Muchas gracias por la invitación y muy agradable estar con ustedes acá. Se dan cuenta que además de este webinar, les cuento que hay otros 3 más que se están reproduciendo. Y eso es en todos lados. Hoy es la ventaja que tenemos de poder hacer esto, pero quiero contarles que el que más gente tiene ahorita es el nuestro, porque este es un tema muy importante. Así es que muchas gracias por estar aquí. Gracias, excelente, Eduardo. Enrique, nosotros en Centroamérica comemos tortillas y frijoles. ¿Qué piensas tú de la suplementación y todo esto que están haciendo en El Salvador? Somos la región centroamericana. Vamos, Enrique. Sí, hola, buenas noches. Pues antes que nada agradecerles por la oportunidad. Realmente yo felicito y muchísimo a los expositores. El tema es por demás interesante, pero lo que el doctor Estuardo dice es totalmente cierto. Nosotros nos encontramos con una población acostumbrada a comer principalmente carbohidratos. De pronto el equipo de nutrición trata de cambiar esto y hacer que este paciente comience a comer proteínas. Es como decirle al paciente, mire, usted durante 30, 40, 50 años ha estado comiendo así, pero de pronto, después de una cirugía de 1 hora, usted va a cambiar su esquema de nutrición y va a tratar de comer un tipo de comida totalmente diferente. Esto es realmente un trabajo muy duro. Acá estamos nada más con la gente de nutrición, pero alguien que trabaja muchísimo, al menos en nuestra clínica, es la parte de psicología. Psicología juega un papel fundamental tanto en el preoperatorio como en el tratamiento postoperatorio de estos pacientes. Definitivamente sería muy difícil alcanzar este trabajo. Creo que los cirujanos como tal trabajamos un rato en el quirófano y luego el paciente generalmente va con el dietista, va con el psicólogo y a él es a quien les pone todas las quejas que no le gusta comer las proteínas, que él quiere volver a comer el puré de papa y la papa frita en lugar de estar comiendo pollo y estar comiendo la clara de huevo, porque a él no le parece estar comiendo ese tipo de cosas. No era su cassette cultural, no era ese. Entonces cambiarlo, eso es algo muy difícil y realmente la suplementación tiene que ser algo muy importante, particularmente en aquellos pacientes en los cuales ni nutrición ni psicología lograron tener un impacto importante en el cambio de dieta. Probablemente ese paciente durante el primer mes va a estar asustado de la cirugía que tuvo y va a tratar de seguir las recomendaciones, pero luego ese paciente probablemente regrese a las malas costumbres alimenticias que tenía, a comer más carbohidratos, como el doctor ya lo dijo, porque somos centroamericanos, mexicanos, compartimos mucho los latinoamericanos en general el tipo de dieta, y entonces la suplementación será en estos pacientes aún más importante. No sé qué opinión tengan en general los expositores con la diferencia que existe entre los pacientes que sí siguen la recomendación de ingerir los alimentos que ustedes les recomiendan, y ustedes saben que hay pacientes que no siguen esa recomendación y que por ende la cantidad de proteína que hay que suplementar es mayor la necesidad de ser imperioso con que ingieran sus micronutrientes, tanto las vitaminas como los minerales. Y hay ciertos pacientes que debido quizás a que la ingesta alimenticia es mejor, como ya lo dijo Carmencita, quizás
no dependan tanto de micronutrientes como nosotros. No sé qué opinión le merezca a los demás. Brenda. Mucho de eso de que nos comentaba Enrique, el doctor Enrique, de hecho las nuevas guías mencionan mucho la medicina de estilo de vida, y creo que ahí entra mucho el educar al paciente en que no nada más es como se hizo la cirugía bariátrica o se hizo la manga gástrica y va a ser la varita mágica que quite todos los problemas, sino realmente hacer, enganchar al paciente a por qué es importante, más que decirle, tienes que tomarte de por vida este multivitamínico, y esto de vitamina D y esto de calcio, es el por qué el paciente tiene que tomar ese seguimiento. Si está yendo a sus citas de nutrición, de psicología, lo metes a que haga ejercicio, que cuide su higiene de sueño, que mejore como todos estos aspectos, el paciente realmente creo que va a tener un mayor apego, y si tú estás cerca del paciente puedes identificar también una deficiencia, y que se busque esta nutrición personalizada o esta suplementación personalizada, que creo que es a lo que tenemos que llegar. Mencionaban, por ejemplo, lo de Bariatric Advantage, a mí se me hacen excelentes, como estamos en México tenemos un poquito más de posibilidad de encontrar este tipo de productos, y lo que se me hace excelente es que el paciente en un multivitamínico ya puede tomar, porque el paciente quiere algo fácil. Entonces, creo que habrá pacientes que dicen, no, a mí se me hace súper caro y yo prefiero otro tipo de multivitamínico. Bueno, ahí es donde tienes que trabajarlo personal, pero que si tienes ese enganche con el paciente, yo creo que va a ser más fácil el que puedas estar suplementando, el que, oye, ya te toca tomarte estos, ¿cómo estás? ¿Te sientes cansado? Vamos a tomarte tu biometría hemática, ya te tienes que tomar tu densitometría ósea, y con la marcha vas teniendo un tratamiento mejor para ese paciente. Dick, ¿cómo está la cosa en Perú? ¿Qué opinas tú de este webinar? Nosotros somos cirujanos, pero estamos escuchando estas bellezas, hablándonos a nosotros acerca de que si suplementamos o no suplementamos. Ya ven la respuesta. La mayor parte de los que estamos, sí suplementamos. Dick. Así es. A todo lo que hemos comentado, quería incorporar una patología que usualmente aparece tras cirugía bariátrica. Y estoy hablando de la insuficiencia pancreática exócrina. Esta patología se da casi en el 80% de las derivaciones bilopancreáticas duodenal switch, en casi el 48% de los bypasses gástricos con asas biliopancreáticas largas, 22% de bypasses gástricos con asas biliopancreáticas cortas, y en casi un 9% de pacientes con manga gástrica. La insuficiencia pancreática exócrina grave tras cirugía bariátrica se asocia usualmente a pérdida de peso y a malnutrición persistente, a pesar de la suplementación vitamínica, produciendo una elevada mortalidad. Quería comentarle o preguntarle a Alex si los controles de rutina posoperatorios del paciente de manga gástrica consideraría incorporar dentro de las pruebas de rutina a la elastasa fecal para poder detectar tempranamente la insuficiencia pancreática exócrina, considerando que hay hasta un 9% de pacientes con manga gástrica que desarrollan insuficiencia pancreática exócrina grave, recordando que esta patología se asocia a mayor riesgo de osteoporosis, mayor riesgo de fracturas patológicas, riesgo de sarcopenia y aumento de riesgo cardiovascular. Tu micrófono, Alex, tu micrófono. Solo son tres bellezas, doctor Pérez, hay que aclarar eso. Claro, sí. Sí, no, me refiero a las señores, me refiero a las damas. Ustedes están espantosos. Ninguno de los tres me gusta. No, 4, 5. Buena la pregunta. La verdad es que las recomendaciones internacionales, como muy bien se revisó acá, normalmente no incluyen dentro de la evaluación rutinaria en cirugía bariátrica la evaluación de insuficiencia pancreática exocrina, que sí está descrita ciertamente,
En general pareciera, creo yo, que es difícil evaluarla, es difícil medirla, es un examen complejo de hacer, y en general lo que hacemos habitualmente, una vez que entramos en un periodo como de estado del paciente, después de 1 o 2 años, son seguimientos periódicos donde evaluamos las condiciones del paciente desde el punto de vista de nutrición, vitaminas y minerales, de las deficiencias más frecuentes, más probables, y vamos ajustando la suplementación de acuerdo a la ingesta del paciente, a cómo está desde el punto de vista del peso y a la necesidad de acuerdo a los valores. Pero es complejo medir, muchas veces no están en todos los centros, en todas las ciudades u hospitales, las mediciones que se recomiendan, y gran parte de las recomendaciones muchas veces son empíricas. Quería aprovechar la oportunidad de preguntar, ¿quién de ustedes suplementa a los pacientes antes de la cirugía? Había una pregunta en el chat que me pareció bien interesante, porque no hay estudios que demuestren que suplementar a los pacientes, sabiendo que gran parte de nuestros pacientes ya tienen deficiencias de vitaminas o minerales antes de la cirugía, que demuestren que es mejor suplementarlos antes, durante algún periodo de tiempo, ni de qué manera. Muchos lo hacemos empíricamente, yo personalmente lo suplemento antes de la cirugía, al menos 1 o 2 meses, cuando ya vemos que la cirugía es algo que se va a hacer prontamente, lo suplementamos con vitaminas orales, muchas veces con multivitamínicos, y iniciamos rápidamente la suplementación después del postoperatorio al darlo de alta. No sé si alguien tiene experiencia viendo diferencias en suplementación preoperatoria o si es que lo utilizan algunos. No, realmente nosotros no utilizamos. Cuando detectamos eso, Alex, tratamos por ingesta con el grupo de soporte y con nutrición, cubrir en ese mes o 2 meses antes por vía oral en forma normal las deficiencias que pudiéramos tener, pero no usamos adicionalmente ninguna cosa extra. En nuestro caso, me gustaría explicarle que lo que hacemos es que al menos 3 semanas antes sí les dejamos suplementos, pero de proteína, porque nos interesa mucho que el paciente se acostumbre o se familiarice al sabor. De pronto el sabor para él no va a ser tolerado, lo cambiamos por otra marca u otro sabor, pero no nos encontramos con ese problema hasta después de haberlo operado, sino que ya tenemos esa experiencia de qué proteína le va a gustar antes. En relación a otros micronutrientes como vitaminas y minerales, solo si hemos encontrado alguna deficiencia específica en los exámenes de rutina preoperatorios lo suplementamos, de lo contrario no, solo la proteína. Hay otra marca, Bariatric Fusion. Y Celebrate también. Y si me permite... Fusion, sí, Natalia. Si me permiten un comentario, por un lado, cuando encontramos los déficits previos a la cirugía, indudablemente hay que suplementarlo. Tener en cuenta 2 conceptos, como dijo Carmen, la densidad nutricional de los alimentos. Si el nutricionista, junto con el paciente, tiene la capacidad de planificar un menú que tenga la cantidad suficiente de vitaminas y minerales, y sus análisis de laboratorio se encuentran normal, no haría falta la suplementación. Pero tener en cuenta que las dietas de bajo contenido calórico, que son las dietas que tienen menos de 1.200 calorías, que la gran mayoría de nuestros pacientes utilizan estas dietas, inclusive nosotros se las indicamos, cuando yo indico una dieta de menos de 1.200 calorías, tengo que dar suplementos de vitaminas y minerales, porque no se llega a cubrir las recomendaciones de vitamina con los alimentos. Entonces, es importante cuál es el estado previo, pero también ser consciente que si yo no doy una alimentación de alta densidad nutricional con calorías suficientes, es muy difícil llegar al aporte adecuado de todas las vitaminas y de todos los minerales. Y después un segundo aporte, si me lo permiten. Ahí veo en el chat que hay varias preguntas sobre tal suplemento, cuál suplemento prefiero yo. Una recomendación, tener presente cuál es el requerimiento, tener presente qué dicen las guías de la cantidad que se sugiere y ver qué es lo que Parece que se nos fue. Está cortando. No te escuchamos, Los Natalia. pacientes son distintos y puedo tener un paciente. ¿O no? ¿No? Ahora ya, ahora sí. Bueno, Ahora sí te que escucho. siga otro entonces.
Bueno, no, lo que yo digo es que permanentemente hay que revisar el suplemento y hay que adaptarlo a la circunstancia en particular del paciente del enfrente. Yo puedo tener un suplemento que prefiera una marca, otra marca, pero eso es muy individual, no es que tal sea mejor, tal sea peor. Hay que ir a adaptarlo, hay que aprender cuáles son las recomendaciones, cuál es el requerimiento y ver al paciente que tengo enfrente. Y ahí yo decido cuál es el suplemento especial para mi paciente que tengo enfrente. No sé si están de acuerdo los otros colegas. Micrófono, Carmencita. Sí, quisiera hacer un comentario también acerca de eso. Algo que es muy, muy, muy importante es el sabor. El sabor de los suplementos es lo que va a determinar que se lo tome o no el paciente. Entonces, eso también de darles muestras, que ellos puedan probar de diferentes. Yo siempre les digo, ten de varios, porque te vas a enfadar de uno, vas a tener otro, les doy recetas. Yo formulé mi propio suplemento y la verdad yo le he tenido que bajar. Algo que también es importante tomar en cuenta es que con estos pacientes, después de la cirugía, como los primeros 8 meses, cambia la palatabilidad. O sea, no toleran alimentos hiperpalatables, lo muy dulce, lo muy salado, lo muy grasoso. Entonces, muchos de estos suplementos de proteína tienen un dulzor muy alto. Yo cuando formulé mis suplementos tuve mucho cuidado de les bajé el dulzor y les bajé el dulzor y les bajé el dulzor hasta que es casi, o sea, casi nada, porque no los toleran. Entonces, ese es un problema muy importante que yo veo con muchos de los productos comerciales que no son específicos para personas con cirugía bariátrica, es que el dulzor es muy alto y no es tolerable. Y no nomás no es tolerable, si ya el paciente tiene esa posibilidad de no desear tantos alimentos tan dulces, ¿para qué les acostumbramos otra vez el paladar a ese tipo de suplementos, ¿no? Entonces, sí, también tomar en cuenta el sabor de los suplementos es algo fundamental y va a determinar si se toman o si se lo toman o no. Escuchen esta pregunta, qué interesante. Dice María Teresa Ramos, nos dice, hola, ¿cómo podríamos hacer con pacientes que quieran seguir una alimentación basada en plantas? Wow. Leguminosas. Yo siempre digo, las leguminosas son los mejores amigos de los pacientes bariátricos. Yo llevo una alimentación basada en plantas con mis pacientes y no tratamos de evitar los animales lo más que se pueda. Obviamente la alimentación basada en plantas no quiere decir que es vegana ni que es vegetariana, simplemente es incrementar la cantidad de plantas y tratar de disminuir la cantidad de animales que están consumiendo y que el centro de su alimentación sean plantas y es leguminosas y conocer todas las combinaciones que se pueden hacer de leguminosas, oleaginosas y granos. Y o sea, tenemos más de 30,000 plantas comestibles en el mundo. Las combinaciones que se pueden hacer es increíble. Carmencita, dame un menú. Desayuno, almuerzo, cena de leguminosas, por ejemplo. Bueno, lo que tratamos de hacer con una alimentación basada en plantas es que el consumo de leguminosas, granos y de oleaginosas sea durante el día. No quiere decir que en desayuno, comida y cena va a ser de esa manera. Entonces, el desayuno típico de avena con almendras ya te da cierta cantidad de aminoácidos o de nutrientes que necesitan y luego ya en la comida les das frijolitos con, no sé, semillas. ¿Con chicharrón? No, pues chicharrón es animal. Entonces, tratar de oleaginosas, leguminosas y granos enteros durante el día. Y combinarlos. ¿Y el arroz? ¿El arroz? Arroz integral. Yo tengo clases de cocina con mis pacientes y les doy clases de cocina basada en plantas con un aporte proteico alto. Y mucho de lo que hacemos es jugar con dips y con aderezos, hacerlos con leguminosas. Entonces tenemos hay recetas de aderezos con habas. Tenemos un aderezo con alubias, por ejemplo, o dips de leguminosas, pero que son le ponemos yogur griego, le ponemos semillas, o sea, le ponemos lo más que se pueda de este tipo de alimentos para que en poca cantidad y en consistencia muy tolerable lo puedan consumir lo más que se pueda. Y obviamente pues licuados, ¿no? Los licuados que se utilizan mucho en la primera etapa en las primeras etapas después de la cirugía. Qué interesante, Carmencita, pero Natalia, ¿tú qué opinas?
La proteína de origen animal creo que es importante, Brenda, la proteína de origen animal. En realidad, creo que No sé, voy. el paciente Creo. No se oye. tiene preferencia Brenda, a no escuchamos a Natalia. comer Qué lástima. aumentados sobre el nutricional. Porque las nutricionistas tenemos ¿Me corta? Brenda, si querés hablar. Sí, Brenda. Natalia, sí. ¿Se escucha? ¿Ahora? Ya ahora se escucha. Hace rato no pudimos escuchar nada. Lo que yo sugiero es el asesoramiento profesional, porque con una adecuada planificación del menú se pueden llegar a cubrir los distintos nutrientes. Sí, según el estilo de alimentación hay nutrientes críticos. Puede ser la vitamina D, puede ser el zinc, puede ser el hierro. Lo importante es una adecuada planificación y una adecuada combinación. Ahí se abrió controversia en el chat cuando Carmen empezó a hablar. Yo creo que se puede organizar según las preferencias y también tener en cuenta el monitoreo. O sea, no es solamente la alimentación basada en plantas, el vegetariano, el vegano. Hacer el monitoreo para ver si con los alimentos y los suplementos voy bien. Sí, yo no... Cada vez se está viendo más alimentación basada en plantas. Entonces, yo mucho lo que pregunto cuando el paciente quiere seguir esto es como, bueno, ¿cuál es el motivo? Si es porque el paciente piensa que va a bajar más de peso, pues digo, no, o sea, no es lo que tenemos que seguir. Claro que como parte de esta educación al paciente, pues es el que haya más verduras, más frutas, más como un estilo de dieta mediterránea, más grasas buenas, pero sí creo que hay vitaminas que son y micronutrientes que con alimentos de origen animal pues vamos a tener una suplementación mejor. Simplemente, por ejemplo, un suero de leche pues nos va a dar, va a ser una proteína mejor que a lo mejor una proteína que ya, afortunadamente ya en el mercado tenemos más proteínas vegetales buenas, pero eso tenemos 3 años. Antes no encontrábamos proteínas que realmente se fueran basadas en planta y que no tuvieran nada de origen animal. Entonces yo en un principio sí me inclino más a no pelearme con alimentos de origen animal. Si el paciente por ideología no quiere consumir nada de alimentos de origen animal, entonces tienes que hacer más énfasis en la suplementación. Es un paciente que tienes que estar como más... con más apego en sus densitometrías, en sus biometrías hemáticas, el que la suplementación sí o sí tiene que estar de la mano, porque si al principio, si queremos llegar a esos niveles de proteína que queremos, pues a lo mejor en leguminosas estamos dando, el paciente no va a consumir lo que necesitamos para llegar a los gramos de proteína y vamos a tener que suplementar. Entonces, yo no estoy peleada, a lo mejor no es en lo que me inclino desde un inicio, pero sí hago énfasis en que se tiene que, si el paciente se basa en plantas, se tiene que suplementar y se tiene que suplementar muy bien. Bueno, aquí hay que hacer, ojo, que la alimentación, hay que distinguir bien qué es una alimentación basada en plantas. Una alimentación basada en plantas para nada quiere decir que no se vaya a consumir animal. Quiere decir que el centro de la alimentación simplemente es incrementar la alimentación basada en plantas, y los que yo me baso en esto, y yo me imagino que muchas de las personas que llevamos una alimentación basada en plantas, nos basamos en lo que se publicó en el Lancet en el 2018, de la necesidad que hay de hacer conciencia no solamente en la alimentación propia, la salud propia, pero también en la salud planetaria. Entonces, si ya nos ponemos a hablar de cuidar nuestro planeta, de cuidar nuestra tierra, de cuidar nuestro mar, de cuidar nuestro aire, una alimentación, inclinarnos más siempre hacia incrementar el consumo de plantas y disminuir nuestro consumo de animales, es algo que todos tenemos que hacer. No quiere decir que vamos a evitar los animales. Una alimentación basada en plantas para nada está peleada con el consumo de animal, pero sí que el consumo de animal sea consciente y que el sacrificio de estos animales sea justo. En cuanto a la suplementación, yo no recomiendo un suplemento
de plantas, porque los únicos estudios que se han hecho en pacientes bariátricos y en pacientes para perder grasa han sido en proteína de suero de leche. Entonces, la proteína que yo formulé y la que yo le recomiendo a mis pacientes siempre es proteína de suero de leche. Creo que es importante eso. El huevo tiene muchos nutrientes que son muy importantes también para nuestros pacientes. Yo el huevo lo recomiendo muchísimo, el pescado también. Yo creo que también es muy importante aquí hacer hincapié que una alimentación basada en plantas no quiere decir que vamos a evitar los animales. Simplemente que nuestro consumo de animales va a ser mucho más consciente. Esa es una alimentación basada en plantas. Nelson, ¿qué preguntas hay por ahí? Una última pregunta. ¿Qué opinan de los suplementos que se están lanzando al mercado, principalmente en Estados Unidos, de tipo transdérmico? Nos están preguntando. No sé si alguien ha podido revisar ahí algo acerca de absorción o eso, porque en realidad es muy... Hay unos parches, PatchMD se llama, el que hay muchos pacientes que los utilizan para no tener que estarse tomando sus suplementos, y es uno, se ponen uno diario. Yo no he leído ningún estudio, de hecho he buscado, no he encontrado ningún estudio que hable de si tiene el mismo efecto que vía oral o sublingual, pero muchos de mis pacientes los utilizan, la verdad, simplemente por la facilidad. No sé en sí la absorción cómo funcione. Y falta mucho que aprender, ¿no? Y de ver la experiencia, sobre todo en biodisponibilidad de esos suplementos, porque probablemente no sea la misma, y también hay que ver la adherencia, ¿no? Del paciente estarse colocando los parches todos los días. Sí, yo creo que es muy improbable que la suplementación a través de la piel dérmica sea eficiente, considerando lo impermeable que es la piel en general a distintos medicamentos, fármacos, vitaminas, minerales. Yo creo que es difícil que sea comparable, y lo recomendaría siempre y cuando haya estudios que lo avalen. No creo que sea el caso. Por otro lado, no creo que sean muy baratos, y eso quería comentar. Yo creo que ahora, especialmente atingente en relación a esta pandemia y la posible recesión económica que va a haber luego, es altamente probable que a los pacientes les cueste más alimentarse mejor. Recordar que la obesidad es una enfermedad que es más prevalente en gente con menores recursos económicos, donde además es más grave habitualmente, y Latinoamérica no es la excepción. Y a veces a los pacientes en el transcurso del postoperatorio a largo plazo les cambia la vida, pierden trabajo, y les cuesta alimentarse bien, les cuesta complementar con distintos suplementos. Y ahí tiene mucha importancia estas recomendaciones, y mirar esto en el preoperatorio para recomendar y recordar al paciente que esto es un gasto que quizás va a tener que considerar a largo plazo. En muchos países y en Chile los suplementos no están cubiertos por los seguros de salud y tienen que pagárselo de su bolsillo. Y a veces las condiciones económicas no le permiten o alimentarse bien por un lado, con más ingesta proteica, por ejemplo, y comprar suplementos vitamínicos o de algunas vitaminas o minerales. Muy bien, pues fíjense que ya tenemos 1 hora 40 minutos de estar aquí, y aún tenemos más de 100 personas que están conectados con nosotros, o sea que el tema es un tema que es interesante, es importante. Nelson, ¿cierras, por favor? No, pues no hay muchos comentarios que quisiéramos seguir haciendo, pero no nos resta más que agradecer a todos nuestros panelistas y asistentes su asistencia a este webinar. Y yo creo que esto nos va a exhortar a preparar más charlas de este tipo para todos los equipos multidisciplinarios y las ciencias afines. Creo que era una deuda que teníamos pendiente, sobre todo en estos tiempos de pandemia y tantos webinars. Hacer algo enfocado, ¿no?, a los grupos multidisciplinarios. Un último comentario, Enrique. Micrófono. Tu micrófono. No te escuchamos. Yo solo quiero darle las gracias en nombre de los cirujanos de Latinoamérica a todo el grupo de nutricionistas, de psicólogos que están seguramente pendientes ahora de este webinar, por darnos tanto alivio y ayudarnos tanto con nuestros pacientes, tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio. Muchas veces este trabajo no es tan valorado, quizás por los cirujanos, por los mismos pacientes, pero la verdad, como cirujanos estamos muy conscientes que este trabajo es fundamental, y que sin ellos no podríamos tener el éxito que se tiene con la cirugía bariátrica en general. Así que gracias.
Muy bien, y pues nos quedamos también con el pendiente de trabajar sobre impulsar, yo creo, los cambios que se requieran para los permisos sanitarios en cada país, de que tengamos, para poder tener suplementos eficientes y adecuados, ¿no? Bien diseñados para nuestros pacientes bariátricos. Yo creo que ahí va a ser algo que vamos a tener que trabajar junto con cada presidente de cada país para poderlo llevar a que sea una realidad, ¿no? Tener suplementos más prácticos para los pacientes, porque si de por sí para ellos es un factor probablemente de no llevar a largo plazo una buena suplementación, si a esto le añadimos un suplemento difícil de tomar o una multifarmacia, pues va a ser mucho más complicado. Muchas gracias a todos y esperamos verlos en nuestros próximos webinars de aquí de capítulo de IRSO Latinoamérica. Gracias, Carmen, Enrique. Gusto. Okay, gracias a todos. Muchas Buenas gracias, noches. muy amables. Muchas gracias. Les agradecemos mucho y a todos los que están ahí. Chao, ya que esté muy bien. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Por la invitación. Buenas noches. Chao, Dick. Chao, chao. Adiós, gracias. Bye. Bye, Brenda. Adiós, un gusto verla. Adiós, Camencha. Gracias Adiós. a todos. Pedro. No sé quiénes quedamos conectados todavía. Por ahí está Sergio. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Pedro, aquí estamos. ¿Cómo les va? Estuvo Bien, ¿y buenísimo. vos? Ahí se están desconectando, gracias a Dios, ahí vamos. Todavía hay 38 conectados. Ah, ok. Me callo entonces. Vamos a cerrar la sesión. ¿Sí?